A partir de esta teoría de la realidad desde percepción y no tiempo, demuestro todo lo que esta realidad es en su totalidad, y lo hago a partir de comprensiones que se sitúan más allá de cualquier argumento científico, espiritual, religioso y de otra naturaleza. Esto supone la clave diferenciadora con respecto a otras teorías, y que aún estando a la vista de todos, solo puede ver quien esté preparado para verlo y comprenderlo. Por lo tanto, no utilizo ninguna técnica de marketing como el tan extendido lenguaje corporal, exagerando el movimiento de las manos, brazos y cuerpo para atraer la atención del espectador, o el uso de efectos visuales con el mismo fin. Tan solo te muestro lo que sé de la mejor manera que puedo hacerlo. Gracias por ver este vídeo y deseo que lo disfrutes tal cual lo he hecho yo mostrándote esta teoría. Hola, ¿qué tal a todos? En este primer vídeo de esta serie de vídeos a las que llamaré Teoría de la Realidad, voy a contar lo que es esta realidad, todo desde lo que yo llamo percepción y no tiempo, que es un trabajo que he venido realizando desde hace ya muchos años, más de 8 años. ¿Por qué el primer vídeo se titula ¿Qué es esta realidad? Bueno, nos tendremos que poner de acuerdo a lo que nos referimos con realidad. Va a contestar esta pregunta a esas preguntas universales, esas preguntas tan humanas que todos nos hemos hecho en algún momento, como por ejemplo, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué es este universo físico? ¿Cuándo se originó? ¿Por qué se originó este universo físico? ¿Qué propósito tiene? ¿O qué propósito tiene la humanidad? ¿Y qué propósito tengo yo con respecto a este universo físico? Bueno, muchos creerán o pensarán que esta pregunta de qué es esta realidad está ya respondida en tantas y tantas disciplinas, enseñanzas, autoridades, como puede ser pues todas las ramas, bueno, muchas de las ramas que la ciencia abarca, la religión, espiritualidad, corrientes pseudocientíficas, corrientes de espiritualidad actuales, modernas, etcétera. Incluso por la tecnología, por la información, lo que son pues datos de información de los que tanto se habla actualmente. Bueno, todo esto que acabo de nombrar y más trata de responder a esta pregunta de qué es la realidad. Lo que yo trato es de dar una respuesta diferente, una respuesta que englobe todas las respuestas que dan estas disciplinas, para dirigirme a las personas, a aquellas personas que no se sienten al 100% identificadas con las respuestas que esas disciplinas dan o que esas corrientes dan. Sobre todo hoy hay demasiada información, ya lo sabemos, por medio de las redes, por medio de internet. Gracias a todos estos medios podemos pues comunicarnos, y gracias a eso estoy comunicándome yo con ustedes y puedo transmitir pues esto que estoy transmitiendo en este momento, y puedo llegar a esas personas que se sienten vacías y no del todo respondidas por ejemplo, la ciencia, la espiritualidad o las corrientes de conciencia u otras corrientes actuales. Más allá de la ciencia, por ejemplo, también cualquier cosa que yo no haya nombrado y que haya nombrado, es a lo que me estoy refiriendo. Pues bueno, a estas personas me dirijo con la intención y el deseo de que encuentren en esta teoría de la realidad una respuesta global, una respuesta que vaya a comprender y a abarcar pues todo lo que es la realidad. Vamos paso a paso, es todo mucho más sencillo de lo que nos podamos imaginar. Mi nombre es Ruth Morales y espero que con esta serie de vídeos pueda llegar pues a ti, si realmente esto te está interesando, si realmente eres también poco curioso, pues puesto que la curiosidad significa una
unas ganas de saber, unas ganas de tener conocimiento, unas ganas por encima de las ganas, es decir, un tremendo, digamos, una tremenda identidad o mucho deseo y necesidad de saber. Cuando digo un poco curioso es porque eres realmente más selectivo, porque la curiosidad es totalmente humana. Todos somos curiosos, si no, no estaríamos aquí. Al ser selectivo, significa que vas a desechar o no vas a entrar a todo tipo de información que te llegue. Hoy ya sabemos todos que estamos invadidos por demasiada información. Y este tema de la realidad que nos atañe a todos, porque vamos a hablar de nosotros, ¿no? Del universo físico, de la humanidad, de propósitos y de demás cosas, por qué nos ocurren cosas y de qué va todo esto, pues esto es algo como muy, digamos, muy sutil, es muy sensible, muy susceptible de que pueda ser pues manipulado, de que pueda ser no entendido, de que nos confundamos todavía más o incluso de caer en el error de identificarnos demasiado con alguna información que puede en algún momento pues no dejarnos vivir al 100% de disfrute. Una de las cosas que yo defiendo es que estamos aquí también para disfrutar. Cuando digo también es porque estamos también para otras cosas. Pero disfrutar sería el enfoque que deberíamos tener en esta realidad. Lo primero, ¿qué es esta realidad para ponernos de acuerdo? Tenemos que ponernos de acuerdo, es algo en lo que yo insisto mucho, en lo que estamos queriendo decir con una palabra. Porque si yo no defino la palabra realidad con respecto a lo que yo voy a continuar diciendo, con respecto a esta palabra, cada persona pues va a pensar lo que quiera o lo que pueda. Entonces, para mí, desde este momento y para ponernos de acuerdo todos nosotros, ¿no? Los que me están escuchando y yo misma, es la realidad, significaría todo, todo y todo lo que nosotros podamos nombrar. Aquí digo, nuestra realidad abarca todo lo que podamos nombrar y medir, e incluso lo no medible. Una idea parece que no la podemos tocar, sin embargo está dentro de nuestra realidad. El universo físico es la realidad. Aquello que nosotros consideramos que no es el universo físico, también es la realidad. Estaría dentro de lo que es la teoría de la realidad que yo voy ahora a desglosar y a explicar por medio de estos vídeos. Con el fin de dar respuestas, repito, a estas personas que se sienten totalmente confundidas con tanta información que tenemos actualmente. Bueno, repito, la realidad a la que yo me refiero es todo lo que podamos nombrar. Desde el momento en que nombremos algo, que pongamos nombre a algo, desde el momento en el que nos comuniquemos, estamos hablando de la realidad. No está fuera de nuestra realidad. Aunque parezca estar fuera, de los límites de lo que nuestro conocimiento pueda abarcar o pueda alcanzar, esa es la realidad a la que me estoy refiriendo, a la que todos nos estamos refiriendo para yo poder explicarme bien y para que ustedes puedan comprender bien. De esto se trata. Aquí pongo los objetos. Bueno, cualquier objeto de la realidad está dentro de la realidad a la que yo estoy refiriéndome. Es una tontería, pero tengo que nombrarlo. Las ideas, cualquier idea que tengamos, por muy loca que parezca, por muy antigua que parezca, por muy pasada de moda, por muy futurista, vanguardista, fuera de nuestro alcance que parezca, está dentro de nuestra realidad, porque ya la estamos nombrando. La imaginación tiene que ver con, por eso lo pongo aquí, con las ideas, lo mismo. Cualquier cosa que nos podamos imaginar está dentro de la realidad. El ejemplo que suelo poner es, sabemos que los aviones, pues bueno, llevan pues poco más de un siglo, poquito más de un siglo, 100 y tantos años en nuestra realidad física. Sin embargo, siglos antes ya se imaginaron alguien, alguna persona o varias personas, porque no lo sabemos, ya pudieron pues imaginarse lo que era un objeto que volara. Entonces, en aquel entonces, la pregunta sería, ¿estaba dentro de la realidad el avión? No estaba en ese momento funcionando. Esa idea o esa imaginación
en la realidad de ese momento, pero sí existía en la realidad. Por lo tanto, cualquier cosa que nos imaginemos ya está en la realidad, lo cual no significa que vaya a ser real en el futuro. Porque hoy podemos imaginarnos muchísimas cosas o incluso descubrir pues, pautas, patrones que puedan dar lugar o que pensemos que en un futuro vayan a ser reales, no tienen por qué ser reales. No se tienen por qué manifestar en la realidad. Sin embargo, desde el momento en que lo estemos imaginando y estemos compartiendo esa imaginación o esa idea con otros seres humanos de nuestro mismo marco espacio-temporal, y desde ese momento ya es la realidad. Vale, los sentimientos forman parte de la realidad. Todos sabemos a lo que me refiero con sentimientos. Que yo voy a ir nombrando sentimientos como emociones. Es lo mismo. No hay diferencia entre sentimientos y las emociones. Es lo mismo según desde donde yo transmito. Por lo tanto, todos los sentimientos que tenemos son parte de la realidad de nuestro universo. Lo llamemos como lo llamemos. La naturaleza, el entorno. Pongo esta foto pues por definición, pero puede ser una ciudad, que es un entorno, también puede ser el mar. La naturaleza en sí está dentro de la realidad. Los animales, también cualquier clase de animales, desde los microscópicos hasta los animales enormes que podemos medir y que hemos estudiado y analizado. Y por supuesto nosotros, que somos también animales, a los que la ciencia llamó en su momento animales racionales. Ritos, costumbres, tradiciones. Aquí pongo, por ejemplo, esto sería como una tradición, la de comer, la de brindar. Eso está dentro de la realidad. Aunque haya pasado de moda algo, o aunque esté algo en boga o en sus comienzos, está dentro de esta realidad. Esto es un rito, estaría dentro de esta realidad, sería pues esta postura que se utiliza para meditar, por ejemplo, pues está dentro de nuestra realidad. No está fuera, por muy moderno, por muy superior, por muchos adjetivos que pongamos que parezca que están ajenos a la vida diaria, a lo que somos nosotros, personas que trabajamos, que nos levantamos, que nos acostamos, que vivimos en pareja, que vivimos en familia, que sociabilizamos, esto está dentro de la realidad, no hay nada que esté fuera de esta realidad. El concepto de la muerte estaría dentro de la realidad. Las experiencias cercanas a la muerte que experimentan y han experimentado muchas personas están en esta realidad. Son partes y conceptos de la realidad física, terrenal. No están fuera de esta realidad, de la realidad que yo voy a mostrar, de la teoría de la realidad que yo voy a mostrar desde percepción y no tiempo, que es el nombre de lo que yo hago, de lo que yo transmito y de mi comprensión de la realidad. Por lo tanto, cualquier concepto de la muerte que corresponda a la cultura que sea, cualquier experiencia de la muerte que tengamos como experiencia cercana o incluso cerca de una persona que va a fallecer o pues el duelo famoso cuando a una persona cercana ha fallecido está dentro de esta realidad. Los sueños también, por supuesto, que están en esta realidad. Cuando nos tomamos una planta alucinógena, enteógena, o cualquier planta, cualquier cosa que nos haga pues, imaginarnos, o lo que llaman alteraciones de conciencia, está dentro de esta realidad. Estamos compartiendo experiencias que no son a lo mejor normales y habituales, claro que no lo son, pero están dentro de esta realidad. La búsqueda de la verdad, aquí, pues, bueno, es una imagen que quizás signifique lo que son algoritmos, lo que es la física, la geometría. Por medio de la ciencia buscamos una verdad hacia donde vamos, que es el universo, igual que lo busca la religión y la espiritualidad. El concepto que tengamos del universo, aquí he puesto pues una imagen pues, de física cuántica, eso está dentro de esta realidad también, aunque no lo entendamos, aunque no sepamos ni de qué va eso, aunque
la física cuántica vaya tan adelantada, por ejemplo, que el ser humano corriente no pueda entenderlo, el usuario normal, como podría ser yo, no pueda entenderlo, está dentro de esta realidad. Los milagros están dentro de esta realidad porque son actos, son manifestaciones a las que no podemos dar una causa, digamos, un por qué ha ocurrido esto, una causa, podría decir así. Entonces, no podemos definir lo que es un milagro, no podemos etiquetar lo que es un milagro, no lo podemos meter en ningún cajón. Por eso lo llamamos milagro, está fuera. No podemos argumentarlo, pero ¿ha pasado el milagro? ¿Estamos hablando del milagro? ¿Es mentira el milagro? Da igual que sea mentira o verdad. Estoy hablando de otra cosa, desde el momento en el que estemos compartiendo pues esa experiencia, aunque sea una mentira, para algunos lo será, para otros no, significa que está dentro de esta realidad porque nos estamos comunicando. Eso es lo importante. El concepto del universo, seguimos, esto sería pues las galaxias, el macrouniverso, el microuniverso, y por supuesto que la tecnología. La tecnología está dentro de la ciencia. Recordemos que la palabra ciencia significa conocimiento. Por ejemplo, la política es ciencia, la lingüística es ciencia, la sociología es ciencia también. Por lo tanto, la ciencia tiene muchas ramas. Sabemos también, sabemos que la psicología tiene, desde que comenzó, en sus orígenes, comenzó a ramificarse. ¿Sí? Una cantidad de disciplinas y de estudios y de conocimientos que salen de la psicología, a lo mejor en el entorno también, pues en el ámbito de lo que llamamos crecimiento personal, desarrollo personal, la neurociencia también tiene mucho que ver, pues todo eso es ciencia. La tecnología es ciencia, lo que pasa es que vamos a tratarlo, pues no es que lo vayamos a tratar aparte, sino que merece una mención aparte porque la tecnología, la informática, todo esto que ya sabemos, pues está cogiendo como su propio camino, ¿no? Su propia identidad. También estaría dentro de la realidad. Entonces aquí ya explico que si lo podemos nombrar, si podemos nombrar algo, si podemos ponernos de acuerdo, aunque no ha sido argumentado, aquella cosa de la que estemos hablando, ya existe nuestra realidad. No sé si se me ha olvidado algo, pero cualquier cosa que pensemos está en esta realidad. Los mitos, la mitología, los sueños, los cuentos, todo eso existe en nuestra realidad. No significa que lo hayamos experimentado, sino que forma parte de nuestra realidad. Vale, con esto creo que ha quedado clarísimo desde dónde estoy partiendo y donde yo quiero situar a ti, al espectador, al oyente, al que está oyendo esto, para que no nos vayamos por otros caminos, porque tendemos a interpretar desde donde podemos interpretar, no desde un lugar más allá que abarque la interpretación del que está hablando, del que está dando un mensaje, el mensaje en sí y la interpretación que tú le das. Hay que estar por encima de esas tres partes, de esas tres etapas. Eso sería ya una comprensión superior. Yo lo llamo comprensión superior a lo habitual, a la interpretación llana, que es a lo que estamos acostumbrados, y además lo que hace que la vida pues, sea vida, ¿no? Sea experiencia también. Vale, por lo tanto, si lo podemos nombrar, si lo hemos visto, si lo hemos sentido, si lo hemos soñado, si lo hemos imaginado, si lo hemos sospechado, es realidad. Si lo podemos nombrar, significa que tiene que existir previamente el medio para nombrarlo o medirlo. Atención, aquí vamos a prestar atención.
Si yo puedo nombrar algo, un sueño, si yo puedo nombrar una visión, si yo puedo nombrar un hecho que pueda ocurrir en el futuro, porque los datos que estoy teniendo en ese momento, a nivel informático, por ejemplo, me están dando esos patrones, me están dando ese mensaje, si yo lo puedo nombrar o yo lo puedo sentir, significa que tiene que haber un medio para, es decir, un medio por medio del cual lo estoy nombrando, o lo estoy viviendo, o lo estoy expresando. Esto que hay en esta diapositiva, esta frase es clave, porque fíjense la contradicción. Si yo estoy sintiendo tristeza, yo no puedo sentir tristeza sin que no haya una situación, un objeto, un algo que me haga sentir tristeza. Entonces, desde el momento en el que yo pueda decir me siento triste, significa que existe un lenguaje, que sería el medio o la herramienta, por medio del cual o a partir del cual yo estoy comunicando esa tristeza, lo haya manifestado verbalmente o no. Si yo puedo si yo puedo decir esto es un árbol, significa que tiene que haber antes de que yo pueda decir esto es un árbol, he visto un árbol, he soñado con un árbol, significa que antes he tenido que saber que eso era un árbol. Parece una tontería, ¿verdad? Por eso he dicho que esto es demasiado sencillo como para que sea cierto. Sin embargo, en la simpleza, en lo simple, está pues el origen de una comprensión más allá de todo esto, más allá de un estudio y de un conocimiento. Porque ¿por qué yo digo he soñado con un árbol? ¿Quién me ha dicho que eso es un árbol? Vale, no estoy haciendo esta pregunta para que pensemos quién inventó el árbol o quién le puso nombre al árbol. Porque recordemos que otra de las cosas que yo transmito es que el universo es un ciclo cerrado, es un universo, es un círculo cerrado que se retroalimenta a sí mismo. Cuando vamos atrás en el tiempo a intentar descubrir o a intentar demostrar que el árbol comenzó en la tierra en tal fecha y que el nombre de árbol se lo pusieron tales culturas, que la etimología de la palabra árbol, cada uno en su idioma, en su lengua, significa tal cosa y viene de tal palabra, al final estamos cerrando círculos, porque no hay un origen en donde empezó todo de la nada, sino que ese origen se junta, esa punta del extremo de la palabra árbol, de lo que significa árbol, se va a juntar con incluso con lo que yo estoy pensando sobre el árbol ahora, sobre el futuro. Es todo un círculo. Me he adelantado en comentar esto para ir preparando lo que va a venir a continuación, porque necesito que para poder explicar esta teoría de la realidad desde percepción y no tiempo, que estemos abiertos, que haya un escape, digamos una vía de escape en algún lugar que normalmente situamos en la cabeza, porque es como desde donde comprendemos, pues vamos a situar en la cabeza un lugar que deje pasar una comprensión. Y más que dejar pasar una comprensión superior, es que suelte conocimiento. Vale, entonces, continuamos con el hecho de que para que pueda existir tiene que haber, tiene que haber el medio o la herramienta que antes me lo esté dando. Vamos a seguir. Esos medios o esas herramientas nos son dados a nosotros, a los seres humanos, por medio de la ciencia, el gran conocimiento, ¿no? La religión en su momento, las grandes religiones, las religiones minoritarias, la espiritualidad, que siempre ha existido, ya lo sé, ¿no? Vamos a hablar de ello. Yo ya sé que ha existido siempre,
pero bueno, ahora está más en boga la espiritualidad, que digamos que la ciencia y la espiritualidad hoy están juntándose. Las ramas distintas ramas de pensamiento, y cuando digo ramas me estoy refiriendo a lo mejor a sabiduría, filosofía, distintas líneas de pensamiento, etc. No vamos a tratar eso. Al final, lo que quiero decir con todo esto, que son las herramientas por medio de las cuales yo voy a interpretar que eso es un árbol. En este caso sería la ciencia, porque hasta la lingüística, la etimología es ciencia. Entonces, cuando nacemos, ya existen estos medios, es decir, no están ahí que yo los descubro. No, yo cuando nazco, los medios existen ya, las herramientas, ya existe la ciencia, ya existe la religión, ya existe la sabiduría, ya existen esas culturas pues, a las que nos agarramos pues, para demostrar cosas, por ejemplo, o dar sentido a muchas cosas de la misma vida. Y digo, cuando nacemos ya existen estos medios, los cuales cambian con respecto al marco espacio-temporal de nuestra vida, lógicamente. No es lo mismo haber nacido en el siglo XVII, después de Cristo, según pues, nuestro cómputo del tiempo, que haber nacido pues, en el siglo XXI. Entonces, el espacio sería el sitio. Podríamos compartirlo, podemos haber nacido en el norte de Europa, por ejemplo, en el siglo XVII y en el siglo XXI. Están compartiendo espacio, pero no están compartiendo tiempo. Son distintos tiempos. Entonces, no es lo mismo la ciencia hoy que la ciencia en el siglo XVII. Y no es lo mismo la religión hoy, que es una autoridad, también una herramienta por medio de la cual interpretamos la realidad, que la religión en el siglo XVII. Esto está clarísimo. Marco espacio-temporal. Dependiendo del marco espacio-temporal, cambia o muta la interpretación, es decir, la herramienta por medio de la cual yo voy a interpretar la realidad. Yo sola no, todos mis coetáneos, ¿sí? Todos los que viven en el mismo momento que yo. Vale, cada marco espacio-temporal, cada contexto, es lo que he querido decir, el mismo momento histórico, ese presente que se está moviendo, ¿no? Cada marco espacio-temporal tiene su realidad. Y esta realidad contextual, porque sería un contexto, está supeditada a una realidad mayor, lógicamente. La realidad mayor sería la teoría de la realidad que yo quiero mostrarle, sería la gran realidad. Dentro de esa gran realidad, o realidad global, hay muchas realidades. ¿A qué me estoy refiriendo? A distintos marcos, espacios temporales. Distintos, son distintos programas. En el mismo tiempo también hay distintas cosas. No es lo mismo vivir en el África negra, en un poblado donde se esté pasando hambre, donde haya sequía, hoy es en el año 2019, después de Cristo, en que estoy grabando esto, a nacer, por ejemplo, en un país desarrollado. Es decir, es el mismo tiempo, pero distintos espacios. Son la misma realidad, pero con distintos conceptos, es decir, distintos matices. Pero la interpretación de la realidad, las herramientas son las mismas. Son las mismas para todos. Otra cosa es que las alcancemos o no. Es decir, porque nosotros no seamos religiosos, no seamos católicos, por ejemplo, o musulmanes, no significa que no esté existiendo el Islam o el catolicismo. Y que otras personas estén interpretando la realidad por medio de ese medio y de esa herramienta. Tú lo estarás interpretando por medio de otra herramienta. O yo, da igual. Porque aquí no podemos vivir sin interpretar la realidad. Y no la interpretamos por nosotros mismos, sino por el medio que ya existe cuando hemos nacido. Esto es muy importante. Esto es importante que aquella persona interesada, a la que le esté tocando alguna fibra o algún escape, como digo yo, del cerebro, ya se pare a reflexionar. Porque no se trata de conocimiento, se trata de vacío, de escape, de conocimiento, es decir, llegar a una comprensión superior.
para poder comprender por encima de la realidad, si es que esto fuera real, posible, lo que estoy diciendo, no puedes hacerlo desde la misma realidad, desde el conocimiento que te está definiendo la realidad. Tienes que darte cuenta que todo conocimiento te está definiendo la realidad. Entonces, ¿cómo vas a comprender algo por encima si el conocimiento ya te está definiendo la realidad? Te tienes que parar, posicionar y comprender. Entonces te das cuenta que todo es una interpretación de la realidad. Bueno, continuamos. ¿Qué hace, por tanto, el ser humano ante la realidad? Lo que hacemos nosotros es interpretar la realidad que ya tenemos ante nosotros. Esta interpretación puede ser, ya diré otras cosas más adelante, pero de momento vamos a hacerlo más fácil. Puede ser por medio de pensamiento, de ideas, ideologías, de cultura. Cuando digo cultura me refiero a pues ese conjunto pues, de normas sociales, familiares que han hecho de nosotros pues, un individuo con ciertas ideas y ciertos ritos o ciertas, digamos, gustos, inclinaciones, rechazos, etc. Lo cultural. Interpretamos por ahí, interpretamos por los sentimientos. Nos gusta, no nos gusta, lo rechazamos, no lo rechazamos. Por lo tanto, eso es lo que hacemos nosotros ante la realidad que ya existe. Interpretarla. Por eso hablo del disfrute, porque mientras estamos interpretando la realidad y incluso teniendo en cuenta que la realidad trae consigo pues en aspectos que nos hacen, pues nos alejan del disfrute, que nos hacen sufrir, que nos hacen mal, al mismo tiempo podemos estar disfrutando. Y hago hincapié y un inciso aquí. Cuando hablo de disfrutar, hay personas a las que enseguida se les va la cabeza a comerse el mundo, a vivir a tope, a drogarse, a tomarse no sé qué plantas para experimentar de todo, a tener sexo a lo loco. Yo no me estoy refiriendo a eso. Disfrute es justo lo contrario a lo que acabo de nombrar. Disfrute es disfrutar incluso sin hacer nada. Es disfrutar incluso de la soledad. Es disfrutar incluso del sufrimiento. Es disfrutar de un duelo. Es disfrutar de la escasez. Es disfrutar de la abundancia. Es buscar siempre el lado más cómodo y más divertido de la vida. En definitiva, ir a por el incremento de vida. Ese es el disfrute. Hablaremos de ello también más adelante. Entonces, lo que hacemos nosotros sería interpretar la realidad. Y la pregunta que nos deberíamos preguntar, que ya he contestado, es ¿cuáles son esos medios? Por medio de los que yo interpreto la realidad. Todo, cualquier cosa. La política, el lenguaje. El lenguaje me refiero al idioma, la religión, las ideas, la ideología, la cultura de tu país, tu familia, la educación. Todo eso lo podemos englobar en ciencia, en religión. Las corrientes modernas. Hoy tenemos muchas corrientes que a lo que llamo la nueva religión, que no lo hago a modo despectivo. No tengo ningún poder en hacer nada a modo despectivo, sino sencillamente para poder englobar pues estas corrientes de conciencia, estas corrientes que se apoyan en la ciencia también, pero que no son ciencia a lo mejor al 100%, corrientes espirituales, corrientes que se apoyan también en el desarrollo personal. Yo lo llamo la nueva religión, porque no es mi religión al 100%, ni ciencia al 100%, es una mezcla de todo. Y esa es la nueva autoridad, lo que es, digamos, el lenguaje mayor, por medio del cual interpretamos la realidad. Nos guste o no nos guste, es lo que está existiendo, lo que está empezando a nacer ahora, lo que se va a desarrollar a partir de ahora para ser pues, el gran intérprete de la realidad. Ya tiene su propio lenguaje, ya tiene sus propios ritos, ya tenemos la manera de esa nueva religión de alimentarnos, la manera de pensar,
la manera de ver el bien y el mal. Lo que pasa es que no ha calado en todos los lugares del mundo, en todos los espacios, todavía no ha calado, y por lo tanto, no en todos los seres humanos, pero en poco tiempo será el programa, digamos, la realidad mayor, el intérprete mayor de la realidad, en todos los marcos espacio-temporales, a partir de ya. Vale, entonces, esos serían los medios por medio de los cuales lo interpretamos. Lo bueno de esto es saberlo. Estamos interpretando la realidad por medio de esos medios. También tiene su propia medicina. Hay una nueva medicina también, que es una mutación de la medicina, digamos, autorizada, entre comillas, reglamentada por la ciencia. La de toda la vida en cada país por su medicina. La tradicional occidental, la china, la vietnamita, la medicina. Entonces está mutando, mutará la medicina para adecuarse a este nuevo intérprete, por medio del cual nosotros vamos a curarnos de las enfermedades, a generar enfermedades nuevas para que esa medicina pueda funcionar y también a prevenir esas enfermedades nuevas que esa medicina abarca. Por lo tanto, la realidad es una interpretación de ella misma que hacemos los seres humanos con los medios que tenemos para tal fin. Es decir, vamos a repetir, la realidad es una interpretación de ella misma, se está mirando continuamente al espejo, se está analizando. ¿Por medio de quién lo hace? Pues por medio de los seres humanos. Y es decir, los seres humanos los interpretamos, pero ¿con qué herramientas? Pues las herramientas que ya he dicho, los medios, la ciencia, la religión, etc. Ejemplo, aquí vemos una mujer que se viste de una cierta manera, pues me voy a poner esta camiseta, esta camisa blanca, de pantalón, esta falda negra, y me miro al espejo a ver. La persona sabe lo que se ha puesto. La persona se ha puesto esta ropa, pero sencillamente se mira al espejo para saber lo que es. Esto es solo a modo de ejemplo. No vale, solo vale para explicar la teoría de la realidad. Es una ayuda que yo les muestro a ustedes y para mí misma, para yo poderlo explicar y poder llegar a ustedes y que sea más fácil de comprender este tema de la teoría de la realidad y de la interpretación de la realidad y de los medios por medio de los cuales interpretamos la realidad. Según este ejemplo, la realidad sería el conjunto de todo. Primero, la persona, el deseo y la acción. El deseo, la necesidad. Voy a mirar al espejo. Eso es un deseo, eso es una intención. Y la acción es el movimiento. El movimiento que, es decir, la actitud, el hecho de hacerlo. Sencillamente es el hecho de hacerlo. El otro punto sería el espejo, que tiene a su alcance para mirarse, porque sin el espejo, pues el punto 1 no se podría hacer realidad. Y el punto 3 es la imagen que ve ante el espejo. Pues estos 3 puntitos, si los englobamos en un círculo, sería lo que acabo de explicar anteriormente. Sería la realidad en su globalidad, en lo grande, ¿no? En su totalidad. Y aquí lo digo, el resultado de todo esto es la realidad misma, según el ejemplo con el que me baso, ¿no? ¿Qué es lo que la persona ve? La persona va a ver justo lo que hizo. La persona no se va a ver con una chaqueta roja, porque no se la puso. Y va a ver justo lo que puede ver. Esto es importante. De todas formas, pues seguiré hablando al respecto, ¿no? Profundizaré en ello. La persona, es decir, nosotros no podemos ver lo que espejo, no nos va a mostrar. Es que está claro, parece una tontería. Lo he dicho anteriormente. Esta teoría de la realidad según percepción y no tiempo es tan sencilla que es insultante. Por eso me dirijo a personas poco curiosas, personas que se han parado y personas que no tienen una gran necesidad de saber, sino la necesidad justa, equilibrada de saber. La persona no puede ver lo que el espejo
no le muestre. Está claro, el espejo no está mostrando nada. De hecho, la imagen está bien, ahora me di cuenta, porque incluso el fondo es negro. Vale. La persona no puede ver lo que no está preparada para ver. Entonces, el espejo solo le muestra lo que la persona puede ver. Esto sería cuestión pues, de subrayarlo, porque esto quiere decir que nosotros, en cuanto a avance, es que da igual el avance al que me esté refiriendo, pero supongamos científico, informático, avance espiritual, experiencias extrasensoriales, experiencias de conciencia, no sé, de algo que esté fuera de nuestro alcance, de nuestro poder y control, lo que se llama alteraciones de conciencia. Ya todos sabemos, nosotros no podemos ver aquello que no estemos preparados como colectivo, en un mismo marco espacio-temporal, estemos preparados para ver. Recuerden lo del avión. Alguien puede ver un avión, o puede haber imaginado o soñado un avión, pero en ese marco espacio-temporal no era el momento del avión. Había que ocurrir, tenían que pasar una serie de cosas y acontecimientos, sobre todo a nivel ciencia, de desarrollo para que el avión fuera una realidad manifestada. Pero eso no significa que alguien del pasado no pudiera verlo, porque recuerden, todo es circular, y cuando tú, yo, nosotros ponemos en un círculo, pues cualquier dato, cualquier situación, experiencia, ¿dónde está la causa y dónde está el efecto? ¿Dónde está el origen y dónde está el final? Es un círculo. Vale, el espejo solo le muestra lo que la persona puede ver. Si nosotros solo podemos ver lo que podemos ver. Repito, nosotros solo vemos lo que podemos entender. Y con la puntillita, digamos, con la sal, por así decirlo, el ingrediente, de que creemos que estamos descubriendo algo excepcional, cuando realmente estamos viendo lo que podemos ver y lo que necesitamos para nuestra experiencia saber, para poder vivir. Todo esto será pues, explicado. Al ser el espejo el medio, porque el espejo simboliza el medio, es la interpretación. Esta mujer que se viste puede verse fea, puede verse guapa, puede verse triste, puede verse alegre. Hay muchas interpretaciones que pueda tener al mirarse al espejo. Es decir, el espejo es el medio, la ciencia, la religión, la espiritualidad. Entonces, al ser el espejo el medio, se convierte en el intérprete de la realidad. Si no hubiera habido ese espejo, ella no se podría haber visto. Es un ejemplo. Solo le puede mostrar lo que esa persona hizo. Vale, esto es importante, lo dejo ahí caer para que reflexionemos sobre esta frase. Esto nos debería hacer reflexionar ya. El propio estudio o análisis de la realidad han sido creados por la realidad misma, lógicamente, y esto se deduce, y solo podrá dar los resultados que el observador, en este caso la persona, puede comprender. Lo que he dicho antes. Cuando hablo de observador no me estoy refiriendo a, bueno, he utilizado observador porque estamos observando, pero vamos a quitarnos, por favor, interferencias científicas de otros lenguajes, aunque estamos ahí, es decir, son reales, pero vamos a intentar limpiar, quitar para que no haya interferencias, para poder captar esta comprensión que es mucho más sencilla de todo, mucho más sencilla de todo lo demás. Entonces, el propio estudio o análisis de la realidad han sido creados por la misma realidad. Las descripciones, las causas, los misterios, las manifestaciones de las cosas. Y solo podrá dar los resultados que la persona pueda comprender, no la persona individual, el colectivo de ese mismo marco espacio-temporal.
Imaginemos que esto que conocemos como experiencia cercana a la muerte, pues que muchos coinciden en lo mismo, que esto se diga, o se hubiese dicho, en un contexto, en un marco espacio-temporal, pues imaginemos en la época de la Inquisición, ¿no? En Europa. A lo mejor las personas también experimentaron eso, pero su cuidado, su interpretación habría sido a lo mejor diferente. El túnel de luz sería otra cosa, sería San Pedro, o esperando, que es lo que la interpretación que hacen las personas católicas, por ejemplo, ¿no? O el túnel de luz se interpretaría de otra manera. No lo sé porque yo no viví en esa época. Yo estoy aquí y ustedes también, en este marco espacio-temporal. El espacio, aunque yo estoy hablando desde España y otra persona está en Filipinas, estamos compartiendo la Tierra, digamos así, el espacio. Y sobre todo estamos compartiendo el Internet, estamos compartiendo este mensaje. Por lo tanto, es el mismo espacio, el mismo marco espacio-temporal. Entonces, en la experiencia cercana a la muerte habría sido diferente si se hubiese sentido esa experiencia. A lo mejor nadie la sintió ni la experimentó en ese momento, porque, repito, en aquella época la interpretación de la realidad en Europa, por eso he dicho la Inquisición, pues para apoyarme de datos un poco cerrados, ¿no? Eso habría sido imposible, casi imposible, muy raro. Pero si ocurrió, perfecto. Claro que pudo ocurrir, pero esto fue entendido posteriormente, que es ahora. Ahora hay estudios científicos pues, que avalan que eso es real, pero ¿cómo no van a avalar que es real cuando podemos comprender que es real? En aquel momento ningún estudio científico podía avalar que era real, y cuanto menos la religión. Entonces, si ocurrió, ocurrió a nivel individual de una manera pues esporádica. Eso está claro. Y no sería nunca pues un programa, digamos, o una experiencia que hubiese sido pues aceptada por la mayoría. Entonces el propio estudio o análisis de la realidad ha sido creado todo por la misma realidad. Y solo podemos comprenderlo, o solo, es decir, podemos obtener esos resultados cuando los podemos comprender. El espejo sería el símbolo de todos los medios, el espejo que hemos visto antes, que tenemos para interpretar la realidad. Ya lo he dicho, es importante repita esto mucho. Y estos medios pues ya los tenemos aquí, también lo he dicho. Religión, espiritualidad, corriente de conciencia, ciencia en todos sus ámbitos, que eso ya abarca muchísimo. La tecnología está dentro, al final todo está dentro de todo, ¿no? Pero es necesario que lo digas, ¿no? Lo enumere. De aquí deducimos que la realidad podría empezar siendo circular, lo que significa que cualquier estudio que haga ella misma da vueltas sobre sí mismo, en el mismo sitio, siempre volviendo al mismo sitio. Pero aquí hay un dato importante, y es por qué nosotros no nos damos cuenta de que volvemos al mismo sitio. Tenemos una sensación de evolución y de avance. Aquí está la pregunta, ¿por qué entonces sentimos y sabemos que estamos evolucionando? Sabemos, entre comillas, que estamos evolucionando o caminando hacia un estado mejor o superior. Porque miramos atrás y vemos una especie de avance, claro, al menos de lo que hemos vivido o de lo que nos han contado, de lo que hay en la historia, de lo que ha quedado como legado, ¿no? Pues hemos avanzado. Ahí está el kit de la cuestión. Gracias al sentimiento, un concepto, que es lo mismo, un sentimiento y un concepto de evolución, que es lo más importante en esta teoría de la realidad. Porque si no tuviéramos este sentimiento de mejora, no caminaríamos. Fíjense, con el ejemplo del espejo. Si la mujer se pone una camisa blanca y pantalón o falda negra y no tiene un sentimiento de ver qué tal le queda, mejora, quiero verme, entonces nunca se habría mirado al espejo. Entonces nunca habría podido sentir, ni habría podido identificar, no habría podido describir el cómo se ha visto. Porque nunca tuvo la intención de mejorar, la intención o la curiosidad de mirarse. Eso es la evolución, es la clave del caminar del ser humano y del paso
del paso de los marcos espaciotemporales, del caminar hacia el futuro, de lo que nosotros consideramos o sentimos como futuro. Por eso aquí, aunque estemos en un laberinto, en un círculo dando vueltas y vueltas y vueltas, nosotros no tenemos esa sensación. Es cierto que después se dice que todos son patrones que se repiten. Da igual que se diga, porque aunque sintamos que sean patrones que se repiten, tenemos siempre la sensación de evolución, de que aunque estemos pasándolo mal ahora a nivel colectivo, mañana va a ser para mejor. Entonces todo va mutando, todos los conceptos, con el fin de que ese concepto de evolución, de que ese contexto, marco, espacio temporal del futuro, nosotros lo tengamos como algo mejor y caminemos hacia. Por eso nos miramos al espejo. Entonces, gracias a esa acción, que es una acción emocional, existe la realidad. Gracias al sentimiento de evolución, concepto importante, existe esta teoría, existe la realidad. Todo demasiado simple como para que sea real. Si lo que acabo de contar aquí, todo, extraemos el meollo del asunto, extraemos la esencia de lo que estoy diciendo, les aseguro que imaginen que es una pieza chiquitita de algo, cabe en cualquier cosa de la realidad. Cualquier pregunta que se hagan, si han extraído la esencia, cabe en cualquier pregunta. Cabe en la ciencia, cabe en la religión, en cualquier religión, cabe en todo lo que la espiritualidad pues conlleva, todo lo que abarca la espiritualidad. En la nueva religión, que es espiritualidad, ciencia, conciencia, todo esto. Cabe en todo. Cualquier filosofía también. Pero hay que hacer el esfuerzo de pararse para poder extraer esa esencia. De otra forma voy a ayudar a ello. Para eso estoy aquí, pues mostrando, pues transmitiendo y compartiendo esta percepción de la realidad, a la que llamo percepción y no tiempo. Lo que llamo teoría de la realidad, desde percepción y no tiempo, es de una sencillez tal que no puede ser entendida fácilmente. El que es muy curioso, muy curioso, no, esto no le gusta. ¿Por qué? Porque es como que le quitas un sentido a la vida, un propósito a estar buscando. No, por ahí no es tampoco. Pero el que está preparado para entender, está empezando a comprender de qué va esto y la lógica y lo coherente de esta realidad, de esta teoría de la realidad. Va a tener respuestas a casi todo. Aparte de quitarnos, cuando empezamos a comprender esto, uno de los efectos, entre comillas, es quitarnos problemas que no eran problemas. Quitarnos propósitos que no son propósitos nuestros. Deshacernos de preguntas que no tenemos que habernos hecho nunca, porque las respuestas están en la misma pregunta. Quitarnos esa búsqueda de la felicidad, esa búsqueda de la paz, es que se quita de manera inmediata, porque la felicidad y la búsqueda de la paz están dentro del concepto también de evolución. Si no fuésemos a por la felicidad o a por la paz, a la mejora, no nos estaríamos moviendo. Es decir, si estuviésemos bien, no habría movimiento. Y si no hay movimiento, ni vida. Por lo tanto, todo parte como de un peor a mejor. Un estoy mal, quiero estar mejor. Estoy hablando a nivel colectivo. Por supuesto que esto ocurre a nivel individual, pero a nivel colectivo se ve claramente. Son patrones de peor a mejor. Entonces, cuando te quitas la necesidad de buscar la felicidad, es un concepto, y la necesidad de estar en paz es cuando realmente estás más en paz y eres más feliz también. Permítame decir eso. Hablar de estos conceptos de felicidad y paz que
no es necesario tener que comentarlo en esta teoría de la realidad que les estoy mostrando. Por tanto, concluimos que la realidad, por tanto, es una interpretación de ella misma y que nosotros, los seres humanos, somos quienes interpretamos la realidad. Continuamos hablando de la evolución, continuaremos hablando de muchísimas preguntas, de muchísimas cosas que van a surgir a partir de esto que acabo de transmitir en pocos minutos. Espero que reflexionen, espero que continúen viendo las diferentes partes que voy a hacer pues, de esta teoría de la realidad y que toda pregunta sea respondida por uno mismo, porque en la misma pregunta viene la respuesta. Solo puedes obtener la respuesta en el mismo momento en el que te haces la pregunta, cuando te has despojado de los intérpretes y de los intermediarios que hacen, que te dan la respuesta. Porque una pregunta como ¿a dónde vamos y quiénes somos? La respuesta todavía no la tenemos, porque estamos esperando por la religión y por la ciencia. La tiene quien cree en su religión, se identifica, o quien cree en la espiritualidad, sea cual sea. Pero eso es una interpretación. Digamos que es un lenguaje dentro del gran lenguaje de la realidad. No es que sea mentira, por supuesto que es verdad. Por supuesto que es verdad. Para que algo sea verdad, tiene que ser verdad para todos. En esta realidad no puede existir una verdad para todos. Repito, por lógica aplastante. Como haya una verdad para todos, no nos movemos, porque ya hemos dado con la clave. Por lo tanto, se acaba la historia. Se baja el telón, se cierra el telón, se acabó el teatro y la obra. Y aquí la obra nunca acabará, puesto que estamos en el tiempo es experiencia. Y existe el concepto, aquí no, fuera de aquí, concepto del no tiempo, que es lo que siempre se ha dicho en religión de la eternidad, y la ciencia habla de lo infinito. Si algo es infinito, significa que no hay tiempo. Entonces, si no hay tiempo, no hay origen ni final. Entonces, para que no haya un final, tiene que seguir habiendo preguntas. Por lo tanto, cuando comprendemos y nos paramos a nivel individual, jamás a nivel colectivo, no hay nada colectivo que te pueda dar una respuesta coherente. A nivel individual, cuando obtienes la respuesta a la pregunta, te das cuenta que la respuesta está implícita en la pregunta. En cambio, cuando buscas la respuesta por medio de los intérpretes, de la ciencia, de la religión, etcétera, o de lo que sea, estás esperando a que sea colectivamente, entre comillas, aceptada. Entonces tú te identificas con la respuesta. Te identificaste, con lo cual no fue respondida. Fue tu verdad, pero no es la verdad. No es la verdad para todos. ¿Existe esa verdad para todos? Sería la gran pregunta. Bueno, ya eso lo vamos viendo. A lo mejor existe y a lo mejor no. No lo sé. Continuamos en breve. Muy pronto me verán otra vez por aquí, continuando con esta teoría de la realidad desde percepción y no tiempo. Muchas gracias y disfrutemos.